Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Bueno, como dice el título, hoy vamos a hablar un poco de las gafas y qué tipo de gafas deberíamos de elegir, hablando siempre de armonía. Luego otra cosa son las modas, en función de las características de nuestro óvalo y todos aquellos elementos que lo componen, como puede ser la nariz, las cejas, los ojos, etcétera. Ahora poco a poco lo vamos a ver. Bueno, y en realidad todo esto viene porque hace ya un tiempo que me veía yo que cuando tenía que leer algo me tenía que alejar un poco, como que notaba que a lo mejor quizás había perdido un poco de visión, o que paso un montón de horas todos los días con el ordenador y eso hace pues que la vista se vaya cansando. Total, que fui a la óptica para que me miraran la vista y como estuve allí mirando las gafas y cojo estas, cojo las otras en dorado, en plateado, de pasta, finas. Bueno, en realidad tenía bastante claro el modelo que quería, pero dentro de ese modelo había unas más grandes, otras más pequeñas y en color dorado y plateado. Entonces, como estuve ahí, me probaba unas y me probaba otras, pues se me ocurrió hacer un vídeo por si a vosotras os pasa lo mismo, tenéis que ir dentro de poco a compraros gafas, o igualmente pueden ser gafas de sol, también se pueden adaptar a estas mismas características. Pues se me ocurrió haceros este vídeo. Así es que sin enrollarme más, si os apetece, vamos a verlo. Bueno, todos aquellos accesorios que llevamos en el rostro, bien pueden ser unos pendientes, bien puede ser nuestro pelo, nuestras cejas, todos los elementos que componen el rostro y aquellos accesorios que añadimos, como puede ser también el pelo, un flequillo, si lo llevamos rizado, si lo llevamos liso, todo esto va a hacer que nuestro rostro pueda crear el efecto óptico de cambiar de forma. Por eso hay unas cosas que nos van a quedar mejor y otras que nos van a quedar peor. Siempre lo que debemos hacer es ver aquello que menos nos gusta para intentar disimularlo y por el otro lado o por el contrario ver aquello que más nos gusta para poder potenciarlo. Siempre que se habla de estas cosas, tanto qué peinado te favorece, qué color te favorece, que siempre cuando estudias lo que hablas es de armonía. Como os decía al principio, no se habla de moda, porque pongo el ejemplo, para un óvalo redondo con nariz pequeña no se deberían utilizar ni gafas redondas ni muy grandes que se comen el rostro, y la nariz es pequeña y la gafa es muy grande, la nariz se va a ver aún más pequeña. Pero ¿qué ocurre? Que se lleva este tipo de gafas a lo mejor más grandes, sobre todo si hablamos de sol, con lo cual te las vas a poner, te vas a ver bien, te van a gustar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que esas recomendaciones no te van bien y te gustan? No, simplemente son modas, o si tu nariz es pequeña pero te gusta que se vea más pequeña, pues te lo puedes poner para que así sea. O si tu óvalo es redondo pero quieres que se marque y se vea más redondo, pues con una gafa redonda se va a ver aún más redondo. Estás añadiendo al óvalo líneas curvas que le van a dar ese efecto óptico, con lo cual no siempre se trata de la armonía, sino de los gustos que tenemos y de lo que queremos resaltar o disimular. Con lo cual las gafas es un accesorio que va a aportar al óvalo un estilo y una apariencia diferente. En la actualidad hay muchos modelos y estilos que podemos seleccionar. Bien, como os digo, nos podemos guiar por las modas, por gustos, o si realmente lo que estamos buscando es crear una armonía de nuestro óvalo con el accesorio que nos vamos a poner, que en este caso serían las gafas. Pienso que todo lo que se lleva en la cara es muy importante porque es lo que más se ve, tanto el peinado como el maquillaje como las gafas. O sea, tú cuando ves a una persona casi lo primero que le ves es la cara, entonces es algo que se ve mucho. Por eso creo que nos debemos tomar nuestro tiempo y analizar a la hora de seleccionar, por ejemplo, unas gafas, y más si las tienes que llevar puestas durante todo el día, porque yo, por ejemplo, pues me las pondré para el ordenador, para leer, para ver la tele, para cosas así. No las tengo que llevar todo el día, pero si tú tienes la necesidad quizás de llevarlas todo el día, creo que aún es más importante el seleccionar unas gafas con las que realmente te encuentres cómodo, sean de tu gusto y a la vez vayan bien con las características de tu óvalo, así como con tu personalidad. Bueno, dentro de las gafas tenemos por un lado los cristales y por otro la montura. La montura es lo que viene siendo la gafa en sí, quizás es la parte más importante. A la hora de seleccionar la montura de las gafas deberemos de tener en cuenta la forma del óvalo, ¿vale? Si tenemos el óvalo más alargado, más redondo, más cuadrado, más marcado, facciones más angulosas, más duras, ya que la gafa, como os decía, va a aportar líneas nuevas a la forma de nuestro óvalo. Luego, por otro lado, tendríamos la graduación de los cristales, que hoy en día, aunque tengas, bueno, yo no entiendo mucho de la vista, no sé las diferentes alteraciones que hay, pero vamos, recuerdo hace muchos años atrás, pues la gente que a lo mejor veía poco
tenía que llevar como unas gafas así muy gordas, pues bastante poco estéticas, pero claro, si estás mal de la vista pues las tienes que llevar y punto. Hoy en día, aunque veas muy poco, esos cristales tan gruesos ya no se llevan. Entonces, con respecto a este tema, lo único que tendría que decir es que en el caso de que llevaras cristales de estos de mucha graduación, como eran antiguamente los gruesos, ese tipo de cristales no se debería llevar con una montura muy grande porque se va a ver como mucha gafa. Entonces, normalmente, si tuviéramos que utilizar ese tipo de cristales, la montura sería mejor que fuera más fina. Pero como ya os digo, hoy en día, aunque tengamos mucha graduación en el cristal, no son tan gruesos como venían siendo hace unos años. Otro de los elementos que se encuentra en el óvalo y que va a estar en contacto con las gafas es la nariz, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta el tamaño de la nariz, la anchura de la nariz, pues en la nariz es donde se va a apoyar el puente de las gafas. Por eso, como os decía, a la hora de hablar de armonía, no deberíamos de llevar una montura muy grande para narices más pequeñas, ni por el contrario, si tienes la nariz más larga o más grande, llevar monturas muy finas porque lo acentuarían. Pero esto, para gustos los colores. Otro de los elementos del rostro que entra en contacto con la zona de las gafas serían las cejas. En cuanto a las cejas, supuestamente se recomienda que no tape toda la ceja ni la corte. Es decir, si tú tienes la ceja aquí y la gafa te llega hasta aquí, pues te está cortando en esa zona. Se supone que esto no sería lo más recomendable. Y otra zona serían los pómulos. O sea, cejas, nariz, pómulos, por supuesto los ojos, que ahora también lo veremos. Y en cuanto a los pómulos, simplemente se recomienda que los cristales no toquen los pómulos. Yo, por ejemplo, para las gafas de sol me gustan grandes y me tocan los pómulos. Supuestamente es lo que no se recomendaría, pero es lo que os digo, estos son recomendaciones generales. Y por último, tendríamos que tener en cuenta el color del cabello, de la piel y de los ojos, pero esto va a influir más en la elección del color de la montura. Entonces, de forma general y siempre teniendo en cuenta la armonía del óvalo, podríamos decir que en el caso de los óvalos redondos se recomiendan monturas que aporten líneas rectas y angulosos. Nunca se recomendaría, como os decía al principio, una gafa redonda porque va a añadir una nueva línea curva a ese óvalo que ya tiene muchas líneas curvas. Entonces, para romper un poco con las líneas curvas se recomiendan gafas más angulosas o geométricas. Por el contrario, en los óvalos cuadrados estaríamos hablando de que se recomiendan más los tipos de gafas redondas porque añade una línea curva a esos óvalos más angulosos. En el caso de los óvalos alargados se recomiendan gafas grandes para que acorten y estrechen el rostro. Si es un óvalo oblongo, que es más redondeado, podríamos optar por líneas más rectas, y si es un óvalo rectangular, que es un óvalo con las facciones más marcadas, podríamos optar por dentro de las gafas grandes que tuvieran terminaciones más redondeadas o más curvas. En el caso de los óvalos triangulares también se recomiendan las gafas muy grandes, ya que como estos óvalos tienen esta parte más marcada y a medida que van ascendiendo se estrechan, si cogemos una gafa grande se va a ver como más equiparado el tamaño de la parte superior con el de la parte inferior. El caso contrario sería el óvalo en triángulo invertido, que tiene la frente más ancha, marca pómulos y a medida que va bajando la mandíbula se le marca muy poquito y le puede tener el mentón un poco prominente o marcado como en punta. En este caso deberíamos de evitar todo lo que haga destacar la sección superior, que es la más grande. Por lo tanto, el tipo de gafas recomendable para este tipo de óvalos serían pequeñas. Y para el óvalo hexagonal, donde esta parte también la tiene muy marcada, también se recomienda en cuanto a tamaño una gafa más pequeña, y si pueden ser no muy angulosas, ya que estos óvalos suelen tener bastantes líneas rectas, pues mejor. Con respecto a la base de la nariz, que como decíamos es donde se va a apoyar la montura, si tenemos una base de la nariz estrechita, sería recomendable una gafa con el puente ancho y bajo, que no quedara muy arriba. Por el contrario, si tenemos la base de la nariz muy ancha, sería recomendable un puente estrecho, un puente fino y alto, más subido hacia arriba, que no quedara muy caído, para disimular esto. Si tenemos la nariz larga, sería recomendable un puente
a menor altura, más corto, y si tenemos la nariz corta sería recomendable un puente en la parte alta de la montura para que se vea más la parte de la nariz y así se vea como un poquito más larga, se note menos que la nariz es muy cortita. Con respecto a los pómulos, como os decía, lo que tenemos que tener principalmente en cuenta es que se recomienda que la gafa no toque el pómulo. En cuanto al peinado, por ejemplo, algunas de las cosas que podríamos tener en cuenta es que si llevamos flequillo, es recomendable que el flequillo no toque las gafas. Claro, depende cómo sea. Y evitar las monturas de colores oscuros que sean muy grandes o muy vistosas, porque iba a quedar como la cara muy cubierta, ¿no? El flequillo, las gafas, queda como todo muy cubierto. Si llevamos el cabello recogido, por el contrario, sí que se ven muy bonitas las gafas más grandes. En cuanto al color del cabello, para los cabellos oscuros, negros y castaños, se recomiendan monturas de color oscuro o metálicas. Para las rubias, monturas de color claro, transparentes o incoloras. Para los cabellos con canas o blancos o rubios muy platinos, serían recomendables los colores grisáceos, azulados, malvas, violáceos o de metal, pero en tonos blancos. Esto, ya os digo, siempre estamos hablando de armonía, es decir, para crear una armonía. Si por el contrario lo que queremos es crear un contraste, tendríamos que utilizar justo los tonos opuestos a lo que he dicho. O sea, si quisiéramos que se nos viera mucho, pues serían los tonos opuestos. Bueno, y estas serían algunas de las recomendaciones que podéis tener en cuenta a la hora de ir a elegir vuestras gafas, tanto de sol como de vista, aunque muchas veces podemos ir con una idea preconcebida y después llegar allí, probárnoslas y elegir justamente todo lo contrario, porque las que creíamos que nos iban a quedar mal nos quedan bien. Pero bueno, esto es simplemente orientativo, es como una guía, y ya os digo, siempre tratando de hablar de la armonía. En el caso de que queramos resaltar algo que tenemos, pues haríamos lo opuesto, siempre también teniendo en cuenta nuestra personalidad, nuestro estilo, nuestra forma de vestir, quizás también incluso hasta nuestro trabajo, o por ejemplo si hacemos mucho deporte, el estilo de gafa también influye, y también hay que tener en cuenta todas estas características, pero siempre llevarlo un poco a nuestro gusto, a nuestro estilo, que sea práctico y que nos resulte cómodo. Y con esto ya termino. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Yo os mando un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!